estudiantes. Iniciamos este lunes deseándoles todo el amor del mundo y que en estos tiempos tan cambiantes continuemos formándonos para un mejor mañana. En este comienzo de semana de este primer mes del año, seguimos recorriendo juntos el camino del aprendizaje. Como es ya una costumbre, hoy tenemos las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderemos en matemáticas las características de la bisectriz de un ángulo, la mediatriz de un segmento y también a dibujarlos. Seguro que han escuchado hablar de la burguesía, pues aprenderemos en ciencias sociales sobre las revoluciones burguesas y los tipos de revoluciones. Y en inglés nos preparamos a describir personas con el verbo to be, que significa ser o estar, y aprenderemos un nuevo vocabulario. Soy su maestra Scarlett y junto a mis compañeros maestros nos alistamos para aprender juntos desde casa. En nombre del Ministerio de Educación de la... Imagina que en tu fiesta de cumpleaños tienes un pastel que lo quieres dividir en 8 pedazos iguales. Podrías dividirlo fácilmente en 4 partes iguales, haciendo 4 ángulos de 90 grados en ese corte. Para que estas 4 partes sean divididas en 8 pedazos iguales, sería muy útil aplicar el concepto de bisectriz. ¿Sabes qué es la bisectriz de un ángulo? Pues muy pronto lo sabrás, porque acaba de empezar tu clase de matemáticas para la vida. Bienvenidos, estudiantes. Soy su profe Luz Rodríguez. Y como siempre, estoy muy contenta de compartir mis conocimientos para su beneficio. Recuerden siempre tener su espacio limpio y sin ninguna distracción para que obtengan el mejor provecho de la clase. Para hoy necesitarán los siguientes instrumentos: un compás, una regla, un transportador, un lápiz y, por supuesto, su cuaderno de matemáticas. Antes de iniciar, es muy importante recordar los puntos principales de la clase anterior sobre lo que es la clasificación de los ángulos. En esta aprendimos que los ángulos, según su medida, se pueden clasificar en ángulo nulo, que es el ángulo que mide 0 grados. Ángulo agudo, que es el ángulo que sus grados son menores a 90. Ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, cuyas medidas están entre 90 y 180 grados. Ángulo llano, que su medida es igual a 180 grados. Y el ángulo completo, que abarca toda la esfera con un total de 360 grados. Espero que estos conceptos te hayan ayudado a identificar cualquier tipo de ángulo que veas en tu entorno. Hoy continuaremos hablando de un tema que se relaciona con esos ángulos. Al finalizar la clase, tendrás la capacidad de conocer lo que es la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento. Empecemos por conocer el concepto de bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Pues la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en 2 partes iguales. Te lo voy a repetir. La bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. Lo puedes entender mejor tomando como ejemplo la siguiente figura.
En esta figura tenemos un ángulo, el cual está representado por dos líneas negras. Además, se puede apreciar el vértice del ángulo. También hay una línea roja que pasa exactamente por el medio del ángulo, desde su vértice. Esta recta divide el ángulo en dos partes iguales. A esta línea se le llama bisectriz de un ángulo. Algunas de las propiedades o características de la bisectriz son las siguientes. La bisectriz es el eje de simetría de un ángulo porque sus puntos son equidistantes, es decir, están a la misma distancia a los dos lados del ángulo. En otras palabras, si tomas la medida de la distancia desde un lado del ángulo hasta su bisectriz, debe ser la misma medida desde el otro lado del ángulo hasta su bisectriz. Otra característica es: dos rectas al interceptarse perpendicularmente determinan cuatro ángulos. Sus bisectrices, que pasan por el punto de intersección, forman cuatro ángulos rectos. Para que lo entiendas mejor, si dibujas una cruz formando cuatro ángulos rectos y luego dibujas la bisectriz de cada uno de esos ángulos, el resultado de las cuatro bisectrices también será la formación de cuatro ángulos rectos, es decir, ángulos que miden 90 grados. Ahora bien, ¿sabes cómo dibujar la bisectriz de un ángulo? Primero, debes tener a mano tus instrumentos geométricos: tu transportador, tu regla y tu compás. Además, tu cuaderno de mate y un lápiz. Primero, vamos a dibujar un ángulo de 60 grados. Un ángulo de 60 grados. Para ello, tú puedes usar la misma técnica que utilizaste cuando dibujamos los ángulos, ¿recuerdas? Bueno, fue con el reloj. Entonces, asimismo puedes dibujar un ángulo de 60 grados. En mi caso, lo haré con mi regla y mi transportador. Lo primero que voy a hacer es que trazo mi línea. Tomo mi regla y trazo una línea recta. Entonces, de acuerdo a mi línea recta que ya he trazado, voy a tomar la medida del ángulo de 60 grados con el transportador. Y ahí tengo un ángulo de 60 grados. Esa es la línea que mide el ángulo de 60 grados. Ahora voy a trazar un arco y para eso necesito utilizar mi compás. Coloco el compás en el mismo vértice del ángulo. Coloco el eje del compás en el mismo vértice del ángulo y trato de trazar un arco, cuestión de que mi ángulo quede dibujado y ya yo sé que tengo un ángulo de 60 grados. Luego, con el mismo compás, lo ubico en el mismo vértice, en la misma intersección del arco y luego dibujo otro arco. Esto es, tomando el compás y colocándolo en una de las líneas donde se ha interceptado el arco que ha formado el ángulo y dibujo otro arco. Luego coloco mi compás en la otra intersección del arco que dibujó mi ángulo y dibujo otro arco. Ahí te das cuenta que los dos arcos se han intersectado en un punto. Ese punto es
el que me va a representar la línea que va a pasar por ahí y va a formar la bisectriz de ese ángulo. Luego entonces tomo mi regla, paso mi línea justo por el centro del vértice de mi ángulo de 60 grados, cuestión de que esa línea pase también por el punto donde se intersectaron los dos arcos. Y ahí entonces queda dibujada la bisectriz de mi ángulo de 60 grados. Esto yo lo debo comprobar. Para comprobarlo, yo tomo mi transportador, mido el ángulo de 60 grados. Recuerda que para medirlo debes colocar el centro del transportador justo en el vértice del ángulo que ya tienes dibujado, 60 grados. Si te das cuenta, la línea bisectriz que ha pasado por el centro del ángulo pasa justo por el 30. Y si te das cuenta, tenemos un ángulo de 60 grados. Esto quiere decir que al dividirlo en dos partes iguales, tenemos un ángulo de 30 grados a la derecha y un ángulo de 30 grados a la izquierda. O sea, un ángulo que te mide 30 grados hacia arriba y un ángulo que te mide 30 grados hacia abajo. Y por eso tenemos un ángulo de 60 grados dividido por una bisectriz. Para que comprendas mejor y puedas hacer tu propia bisectriz, te voy a explicar paso por paso cómo hacerlo. Toma nota en tu cuaderno y empecemos. Paso 1. Coloca la punta de tu compás en el vértice del ángulo. Te repito, coloca la punta de tu compás en el vértice del ángulo. Paso 2. Traza un arco a la derecha del vértice del ángulo. Te repito, traza un arco a la derecha del vértice del ángulo. Debes asegurarte de que el arco toque las dos líneas que forman el ángulo. Vámonos con el paso 3. Coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el arco y uno de los lados. Te repito, coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el arco y uno de los lados. Paso 4. Traza un nuevo arco. Te repito, traza un nuevo arco. Este arco debe quedar a la derecha y en el medio de las líneas que forman el ángulo. Paso 5. Repite los pasos 3 y 4, pero en el otro lado del ángulo. Repite los pasos 3 y 4, pero en el otro lado del ángulo. Te lo explico mejor. Coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el primer arco que trazaste y el lado. Luego, traza un nuevo arco del mismo tamaño y la misma dirección del que hiciste en el paso anterior. Ahora nos vamos con el paso 6. Coloca la regla, traza una línea recta desde el vértice del ángulo hasta el punto de intersección de los dos últimos arcos que trazaste. Te voy a repetir el paso 6. Coloca la regla, traza una línea recta desde el vértice del ángulo hasta el punto de intersección de los dos últimos arcos que trazaste. Acabas de dibujar la bisectriz de un ángulo. ¿Recuerdas la situación del principio? La de dividir un pastel en 8 pedazos iguales. Pues bien,
Luego de dividirlo en 4 partes iguales con ángulos de 90 grados, puedes aplicar una bisectriz a cada una de las partes para tener 8 pedazos de igual tamaño. Así, todos quedarán contentos en tu cumpleaños. Es momento de conocer el otro concepto, la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Te repito este concepto. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. En otras palabras, la línea recta que corta un segmento de forma perpendicular y pasa por su punto medio es su mediatriz. Puedes entenderlo mejor con la siguiente figura. En la misma tenemos una línea recta o segmento que va desde el punto A al punto B. La llamaremos segmento AB. También tenemos el punto medio de dicho segmento representado por las letras PM. Por último, hay una línea roja que atraviesa el segmento por su punto medio y queda perpendicular a dicho segmento. Esa línea es la mediatriz. Algunas características de la mediatriz son: también se le conoce con el nombre de simetral. Siempre pasa por el punto medio del segmento. Las dos partes que resultan de la división del segmento son iguales. Ahora comprenderás mejor los pasos para dibujarla. Antes vamos a trazar un segmento AB, es decir, una línea a cuyos extremos le llamaremos A y B respectivamente. Vamos a utilizar los mismos instrumentos que utilizamos para diseñar nuestra bisectriz. En este caso es una mediatriz. Primero tú tomas tu regla, dibujas un segmento de línea de un tamaño X, o sea, el tamaño que tú consideres, y a ese segmento de línea le vas a llamar AB. AB. Luego tomas tu compás y vas a colocarlo, una de sus puntas la vas a colocar en uno de los extremos y vas a dibujar un arco. Dibujas un arco. En este caso he colocado mi compás a la izquierda y el arco lo he dibujado a la derecha. Ahora tomaremos nuestro compás y lo colocaremos en el otro extremo que se llama B. Igual entonces dibujamos nuestro arco. Esto es otro arco, cuestión de que pasen los dos en un punto donde se interceptan. Ahí se interceptan los dos arcos. Ahora tomamos nuestra regla, trazamos una línea recta, cuestión de que pase justo por los dos puntos donde se intersectaron nuestros arcos. Y ahí pasa nuestra línea recta. Esa línea recta que ha pasado ahí se llama mediatriz. En este caso es la mediatriz del segmento AB. La mediatriz del segmento AB. Si te das cuenta,
hemos dibujado un segmento AB que mide 10 centímetros. Entonces, al dibujarlo y pasar nuestra mediatriz, nos damos cuenta que ha pasado justo por el número 5. ¿Por qué? Porque la mediatriz va a separar el segmento en dos partes iguales. En este caso, 5 y 5, porque nuestra línea recta tenía un valor de 10 centímetros. Y ya tenemos nuestra mediatriz. Ahora voy a explicarte los pasos más detallados para que puedas dibujar tu propia mediatriz. Toma nota. Paso 1. Coloca la punta del compás en el punto A. Coloca la punta del compás en el punto A. Paso 2. Traza un arco. Traza un arco. El arco puede ser de cualquier medida. Solo es necesario que sea mayor que la mitad de la longitud del segmento. Es decir, que la abertura del compás tenga que ser un poco mayor que la mitad del segmento AB. Paso 3. Repite el paso 1 y 2. Paso 3. Repite el paso 1 y 2 desde el punto B. Es decir, coloca la punta del compás en el punto B y traza un arco con la misma abertura del compás con la que trazaste el anterior. Paso 4. Coloca la regla. Traza una línea recta que pase por los puntos de intersección de los dos arcos. Te repito el paso 4. Con la regla, traza una línea recta que pase por los puntos de intersección de los dos arcos. Ya trazaste la mediatriz de un segmento. Practiquemos ahora con lo que ya sabes. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿La bisectriz es un ángulo? Te repito. ¿La bisectriz es un ángulo? No, claro que no. La bisectriz es una línea que corta un ángulo. Vámonos con la 2. Si tienes un ángulo de 120 grados, al trazar una línea desde su vértice se forman dos ángulos. Uno de 50 grados y otro de 70 grados. Ya sabes, dos ángulos. Uno de 50 grados y otro de 70 grados. Esta línea trazada, ¿sería la bisectriz? Dime, ¿sería la bisectriz la línea que trazamos? No. La línea trazada desde el vértice de un ángulo de 120 grados que forman dos ángulos, uno de 50 y otro de 70 grados, no es la bisectriz. Porque recuerda que la bisectriz de un ángulo es la línea que lo divide en dos partes iguales. Dos partes iguales. Número 3. Imagina que tienes un segmento AB. Al trazar una línea, divide el segmento en dos partes iguales. Esta línea trazada representaría la mediatriz de un segmento. Sí, excelente. Debido a que la mediatriz divide un segmento en dos
partes iguales. Número 4. ¿En qué se parecen la mediatriz y la bisectriz? En que ambas cortan una figura geométrica en partes iguales. La bisectriz corta el ángulo y la mediatriz corta el segmento. Ahora te pregunto, ¿qué aplicabilidad tiene la mediatriz y la bisectriz en nuestra vida diaria? Tal como viste durante la clase, el concepto de bisectriz, de ángulo, te puede ayudar a dividir un pastel, una pizza o cualquier otro objeto en pedazos o partes iguales. Y así haces una distribución equitativa utilizando la geometría. En el caso de la mediatriz, te sirve para dividir en partes iguales cualquier línea o segmento que dibujes, como lo es, por ejemplo, el caso de muchos juegos divertidos, que necesitas hacer una división exacta al momento de dibujarlos. Y cuando seas adulto, te darás cuenta que estos dos conceptos son imprescindibles. ¿En qué? En la ingeniería, en la informática o en cualquiera de las áreas del saber. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Hoy aprendimos matemáticas para la vida con el tema de la bisectriz y la mediatriz. Estudiamos que la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. También aprendimos que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. También cómo se dibuja cada una. Hemos terminado por el día de hoy. Y como siempre, te agradezco tu disposición de estar atento a la clase. Se despide de ti tu maestra de matemáticas, Luz María Rodríguez, con la siguiente frase. El arte es la ciencia de la belleza. Las matemáticas son la ciencia de la verdad. Esto lo dijo Oscar Wilde. Te deseo un feliz resto del día. Hasta una próxima vez. Llamado Monopolio. ¿Y cuál fue el motivo por el cual fue inventado? El juego Monopoly o Monopolio nació en 1903 y fue patentado por Elizabeth Magie con el nombre de Land of Game, que significa juego del propietario. Esto con el objetivo de mostrar las injusticias del sistema capitalista, que enriquece a los terratenientes y propietarios y empobrece a los arrendatarios. La idea era que los niños que jugaran tendrían en mente esta injusticia hasta su adultez. ¿Quieres saber qué relación tiene esto con la clase de hoy? Pues presta mucha atención a la clase. Saludos, estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una obra de arte. En la clase anterior tratamos el tema la expansión colonial europea en el continente Oceanía, en los siglos XVIII y XIX, donde comprendimos que la ocupación y colonización de Oceanía fue tardía y que fue la última porción del planeta Tierra en entrar en contacto con Europa. Vimos que la implantación de las potencias coloniales en Oceanía no obedece tanto a factores económicos ni estratégicos, sino más bien a razones políticas, como el prestigio internacional que reportaba tener posesiones coloniales en ultramar. Conocimos además que el Imperio Británico se adueñó de grandes y extensos territorios en Oceanía, como fue Australia y Nueva Zelanda. Esto debido a que eran los únicos con tal capacidad y recursos en esa época para conquistar territorios tan lejanos.
Tratamos también el tema de los valores morales y su importancia en la familia, donde enfatizamos que los valores morales son las reglas que existen en una sociedad para que nos comportemos de manera adecuada para poder convivir con los demás. En cuanto a los valores familiares, dijimos que estos fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. En el día de hoy aprenderemos acerca de las revoluciones burguesas, además del arte como forma de expresión. Pero, ¿sabes lo que es una revolución? ¿A qué se le llama burguesía? ¿Sabías que el arte es una forma de expresión? Si quieres conocer esto y mucho más, presta mucha atención a la clase del día de hoy, porque te aseguro que será interesante. Comencemos conociendo el concepto de revolución. El origen de la palabra revolución está en el término latín revoltum, que significa dar vueltas. La revolución se puede definir como un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, entre otros. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. El término revolución es usado como sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como cambio, renovación o vanguardia, y por ello su significado depende del lado en que se está de la historia de la revolución. La ciencia de la historia establece 3 grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. La revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales, como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en Europa en 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Soviética de 1917. Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo acontecido con la llamada Revolución Industrial, donde se comenzó una época diferente gracias a las nuevas técnicas y fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones. Se denomina burguesía a la clase social media y acomodada en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. El término burguesía es derivado del idioma francés para referirse a las personas que vivían en ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales, como ser comerciantes o artesanos. La burguesía surgió en la Edad Media, específicamente en Europa, cuando todavía la principal fuente de trabajo era la actividad rural, aunque ya existían los comerciantes de ropas, joyas y especias, así como los artesanos. Por tanto, el término burguesía fue empleado para denominar a las personas que habían dejado el campo y la actividad rural, para mudarse y vivir dentro de las ciudades amuralladas, en unos nuevos espacios llamados burgos. La burguesía se divide en 3 categorías, que son la alta burguesía, que es responsable de los medios de producción y altos cargos políticos; la burguesía media, que son las personas que ejercen una profesión liberal; y por último, la baja burguesía, que son las personas que forman parte del sector industrial y comercial. Según Karl Marx, la burguesía es una clase social de régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, son dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera. En ese mismo orden, Marx reconoce que es gracias a la burguesía y a sus valores que el término sociedad fue evolucionando y allanó el camino para la obtención de los derechos civiles y de un Estado representativo. Buenos días, mi nombre es Génesis Teo, estudio en el Liceo. Actualmente se denomina burguesía a las personas que pertenecen a la clase media o que tienen su propio negocio. No obstante, también se hace un uso despectivo del término burguesía, ya que se emplea para catalogar a las personas comunes y vulgares que no tienen muy buen gusto.
Pero, ¿cuáles son las características de la burguesía? La burguesía está compuesta por niveles en los que se diferencian los grupos de individuos según su riqueza, actividad laboral y prestigio. Tienen como valor fundamental reconocer los derechos civiles y la división de poderes. Se basa en la concepción de que los estados deben poseer un sistema político representativo. Los burgueses pueden ocupar cargos políticos. Pueden conformar selectos grupos de personas de gran influencia económica y política. Y por último, se benefician de la actividad económica capitalista. Buenos días, mi nombre es Tiffany Mateo. Estudio en el Politécnico San Josefe y Alegría. Profesor, me gustaría saber qué fueron las revoluciones burguesas. Hola, interesante pregunta, estudiante. Como ya conocemos lo que es una revolución y lo que es la burguesía, podemos decir que las revoluciones burguesas fueron movimientos revolucionarios dominados por el sector social de la burguesía, que tuvieron lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII y hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta principios del siglo XX. Las revoluciones burguesas son llamadas así porque fue la burguesía la que definió el espíritu de dichos procesos revolucionarios. Y son importantes en la historia económica porque con su triunfo se crearon las nuevas instituciones de la sociedad que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista, en sustitución del orden social y modo de producción feudal. La comunicación en sentido general es cualquier comportamiento que lleva consigo un mensaje y es percibido por otra persona. El arte no es la excepción, ya que toda obra de arte tiene un contenido y unos medios de expresión. El contenido es el mensaje, es decir, todo aquello que el artista trata de transmitir a sus semejantes. Los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos. Por ejemplo, los sonidos, las palabras, las formas, los volúmenes, los movimientos, entre otros. El artista puede transmitir su contenido de diferentes maneras, dependiendo de estos materiales o medios de expresión. Como acabamos de conocer, con el arte se transmiten sensaciones, sentimientos y hasta ideas, pero no solo con palabras, sino a través de códigos. Un código es una forma de transmitir un mensaje, pero sin decirlo. Por ejemplo, cuando aplaudes, te estás diciendo a alguien que lo hizo muy bien, pero sin palabras. La manera de usar y combinar los colores, las formas, las líneas, cómo se ubican los objetos, la textura y los tamaños son algunos de los códigos que utilizan las artes plásticas. Por cierto, se les llama artes plásticas a las formas de expresión como el dibujo, la pintura y la escultura. A veces el artista nos quiere decir algo con su obra, pero otras veces es el espectador quien hace su propia interpretación personal, dependiendo de su punto de vista acerca de la obra de arte. Vamos a ver si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierte en personas adineradas. Te repito, es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierte en personas adineradas. A. Revolución. B. Burguesía. C. Socialismo. ¿Elegiste la B, burguesía? ¡Excelente! Número 2. Es donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político, mientras que las relaciones sociales, como las de propiedad, se mantienen inalterables. Te repito. Es donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político, mientras que las relaciones sociales, como las de propiedad, se mantienen inalterables. A. Revolución. B. Burguesía. C. Revolución industrial. Exactamente, la A. Muy bien. Número 3.
es la ciencia de la historia que establece tres grandes tipos de revoluciones, que son, te repito, es la ciencia de la historia que establece tres grandes tipos de revoluciones, que son A, media, alta y baja; B, política, social y económica; C, primera, segunda y tercera. Si elegiste la B, al igual que yo, lo hiciste excelente. Tema 2. Ahora responde las siguientes interrogantes. Número 1. Se da cuando se produce un cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. ¿A qué tipo de revolución pertenece? Te repito. Se da cuando se produce un cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. ¿A qué tipo de revolución pertenece? Sí, exactamente, la revolución económica. Número 2. ¿Cuáles son todos los materiales que un artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos? Te repito. ¿Cuáles son todos los materiales que un artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos? Muy bien, los medios de expresión artística. Número 3. Según Karl Marx, ¿qué es una clase social del régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, dueños de su propio negocio y son lo opuesto de la clase obrera? Te repito. Según Karl Marx, ¿qué es una clase social del régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera? Excelente, la burguesía. Hoy aprendimos acerca de las revoluciones burguesas, también acerca del arte como forma de expresión. Comprendimos que una revolución se puede definir como un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, que pueden ser a nivel social, económico, cultural, religioso, entre otros. Mientras que la ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. Conocimos además que la burguesía se refiere a la clase social media y acomodada, en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. Vimos que la burguesía se divide en tres categorías, que son la alta burguesía, la burguesía media y por último la baja burguesía. Hoy aprendimos también acerca del arte como forma de expresión, donde vimos que mediante el arte se transmiten sensaciones, sentimientos y hasta ideas. Conocimos que los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos. Por ejemplo, los sonidos, las palabras, los colores, las formas, los volúmenes, los movimientos, entre otros. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de las revoluciones burguesas, además del arte como forma de expresión. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. She's young. Her eyes are small and brown. Her hair is long and straight. And she's thin and short. Okay, no problem. Disculpen, estaba hablando con otra persona acerca de mi hermana. De hecho, le estaba describiendo para él para que sepa cómo es ella. ¿Y tú? ¿Sabes describir a otra persona físicamente? No te preocupes, quédate en sintonía, porque en la clase de inglés del día de hoy aprenderás eso y mucho más. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place
and ready to take notes of the most important things of the class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Hagamos un repaso de la clase pasada. En ella aprendimos a presentar a otra persona y a ofrecer algunas informaciones personales de estas. Por ejemplo, Henry. This is my friend Henry. His name is Henry. He is 11. He is Dominican. His birthday is in March. De esta manera podemos ofrecer informaciones personales de otra persona. Lo único que debes tomar en cuenta es que si hablamos de una mujer, utilizamos los pronombres she y el adjetivo posesivo her. She is o her name is, her birthday is. Y así podemos presentar a otros y hablar un poco sobre ellos. En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo describir algunas características físicas de otra persona. Nos centraremos en la edad, los ojos, el cabello, la estatura y el cuerpo. Así que presta mucha atención. Are you ready? Empezaremos con aprender nuevo vocabulario con relación a la edad. Presta atención. Ahora aprenderás vocabulario relacionado con la edad. Escucha. Joven, young. Young. Viejo, old. Old. Mediana edad, middle-aged. Middle-aged. Repite conmigo. Young, old, middle-aged. Ahora escribe. Young se escribe Y-O-U-N-G. Young. Old se escribe O-L-D. Old. Y middle-aged se escribe M-I-D-D-L-E-A-G-E-D. Middle-aged. Young o middle-aged. Ya conoces vocabulario para describir la edad de una persona. ¿Cómo puedes describir la edad de una persona con el vocabulario que acabas de aprender? Lo hacemos utilizando el verbo to be. Por ejemplo, para decir él es joven, decimos he is young. He is young. Repite conmigo. He is young. Él es joven. He is young. En caso de que fuera ella, diríamos she is young. She is young. ¿Cómo diríamos entonces si una persona es vieja? Si es varón, decimos he is old. Repite conmigo. He is old. He is old. Y si es ella, sería she is old. She is old. Repite después de mí. She is old. Ahora hablemos de los ojos. Ojos en inglés se dice eyes. Repite conmigo. Eyes. Se escribe E-Y-E-S. Eyes. Presta atención al nuevo vocabulario para aprender a describir los ojos. Ahora aprenderás algunas palabras para describir el color y tamaño de los ojos. Pequeños, small. Small. Grandes, big. Big. Marrones, brown. Brown. Negros, black. Black. Small, big,
brown, black. Ahora escribe. Small se escribe S-M-A-L-L. Small. Big se escribe B-I-G. Big. Brown se escribe B-R-O-W-N. Brown. Y black se escribe B-L-A-C-K. Black. Repite conmigo. Small, big, brown, black. Ya conoces algunos vocabularios para describir el tamaño y el color de los ojos. Para describir el color y el tamaño de los ojos de una persona, también podemos utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si quiero decir que alguien tiene los ojos grandes y negros, diría: His eyes, si es varón, are big and black. His eyes are big and black. ¿Notaste cómo se dice? Primero utilizamos el adjetivo posesivo correspondiente. Si es varón, his, y si es hembra, her. Luego la palabra ojos, eyes, his eyes, her eyes. A continuación utilizamos el verbo to be en su forma plural. Are. His eyes are, o her eyes are, y los adjetivos que lo definen. En este caso, big, grande, and black, negro. His eyes are big and black. ¿Cómo dirías entonces que sus ojos de ella son pequeños y marrones? Sería: Her eyes are small and brown. Her eyes are small and brown. Sus ojos son pequeños y marrones. Her eyes are small and brown. Ahora aprendamos a describir el cabello. Cabello en inglés se dice hair. Hair. Y se escribe H-A-I-R. Hair. Repite después de mí. Hair. Hair. Ahora escucha vocabulario para aprender a describir el cabello. Palabras para describir el cabello. Largo. Long. Long. Corto. Short. Short. Liso. Straight. Straight. Rizado. Curly. Curly. Repite conmigo. Long. Short. Straight. Curly. Ahora escribe. Long se escribe L-O-N-G. Long. Short se escribe S-H-O-R-T. Short. Straight se escribe S-T-R-A-I-G-H-T. Straight. Y curly se escribe C-U-R-L-Y. Curly. Repite conmigo. Long, short, straight, curly. Ya puedes describir el cabello en inglés. Igual que con los ojos, para describir el cabello podemos utilizar el adjetivo posesivo y el verbo to be. Para que practiques un poco, utilizaremos varias oraciones. En los dos primeros casos te diré la frase en inglés para que tú la traduzcas al español. Escucha. Her hair is long and black.
¿Qué quise decir? Te lo repito. Her hair is long and black. ¿Puedes decirlo en español? La frase her hair is long and black significa su cabello es largo y negro. Otro ejemplo. His hair is short and curly. Te repito. His hair is short and curly. ¿Sabes qué dije en español? La frase his hair is short and curly significa su cabello es corto y rizado. En el último caso, te diré una frase en español para que tú la traduzcas al inglés. Escucha. Su cabello de ella es largo y liso. Su cabello de ella es largo y liso. ¿Cómo dirías esa frase en inglés? La oración, su cabello es largo y liso, se diría her hair is long and straight. Her hair is long and straight. Ya hemos avanzado mucho en cómo describir una persona. Ahora aprende más vocabulario con respecto a la estatura y el cuerpo. Vocabulario para describir la estatura y el cuerpo. Alto, tall, tall. Pequeño o bajo, short, short. Delgado o flaco, thin, thin. Gordo, fat, fat. Repite conmigo. Tall, short, thin, fat. Ahora escribe. Tall se escribe T-A-L-L. Tall. Short se escribe S-H-O-R-T. Short. Thin se escribe T-H-I-N. Thin. Y fat se escribe F-A-T. Fat. Repite. Tall, short, thin, fat. Ya puedes describir la estatura y el cuerpo de una persona. Para describir la estatura y el cuerpo de una persona, también utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, si quiero expresar que ella es pequeña y flaca, diría she is short and thin. She is short and thin. Repite después de mí. She is short and thin. Con estas informaciones ya puedes describir de una manera simple y sencilla a otra persona. Para que practiques, he invitado a la maestra Scarlett Rincón. Profe Scarlett, puede pasar. Hello Scarlett, muchas gracias por estar aquí. Hello, teacher Siley. Para mí es un placer. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you, teacher. Oh, veo que estás prestando atención a las clases de inglés. Yes, teacher. Qué bueno. Fíjate, como te dije, estoy tratando la clase relativa a describir algunas características físicas de las personas. Y me gustaría que sirvas de modelo para que los estudiantes te puedan describir. No hay problema, profe. Ahora van a describir a su profe Scarlett Rincón. Háganlo en inglés mientras yo les digo algunas frases en español. Ella es joven. Sus ojos son pequeños y marrones. Su cabello es largo, liso y negro.
Ella es pequeña y flaca. ¿Lo hiciste en inglés? Sería de la siguiente manera. She is young. Her eyes are small and brown. Her hair is long, straight and black. She is thin and short. Espero que hayas dicho algunas frases en inglés para describir a tu profe Scarlett Rincón. ¿Crees que puedes hacer lo mismo con los demás profesores? ¿O con tus familiares? Te animo a que lo hagas. Hoy aprendiste a describir algunas características físicas de otra persona, tales como su edad, los ojos, el cabello, la estatura y el cuerpo. También tienes como asignación describir a los demás profesores y a algunos familiares. Te recuerdo que debes practicar siempre todo lo que aprendes en las clases de inglés. Así serás un mejor hablante de esta importante lengua. Es un placer para mí haber concluido con este aprendizaje de la clase de hoy. Espero tenerte en sintonía en nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Ser maravilloso. Hoy aprendimos en matemáticas a conocer y desarrollar las características de la bisectriz de un ángulo y de la mediatriz de un segmento. Nos convertimos en expertos en sus trazos. En ciencias sociales aprendimos todo acerca del término revolución y las revoluciones burguesas. Y en inglés aprendimos a describir personas con el verbo to be, que significa ser o estar. Y aprendimos un nuevo vocabulario para mejorar nuestro segundo idioma. La bisectriz de un ángulo. Pues la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en dos partes iguales. Te lo voy a repetir. La bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. Lo puedes entender mejor tomando como ejemplo la siguiente figura. En esta figura tenemos un ángulo, el cual está representado por dos líneas negras. Además, se puede apreciar el vértice del ángulo. También hay una línea roja que pasa exactamente por el medio del ángulo, desde su vértice. Esta recta divide el ángulo en dos partes iguales. A esta línea se le llama bisectriz de un ángulo. Tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. El término revolución es usado como sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como cambio, renovación o vanguardia, y por ello su significado depende del lado en que se está de la historia de la revolución. La ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. La revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales, como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en Europa en 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Soviética de 1917. Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios.
El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo ha acontecido con la llamada Revolución Industrial, donde se comenzó una época diferente gracias a las nuevas técnicas y fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones. El color y el tamaño de los ojos de una persona, también podemos utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si quiero decir que alguien tiene los ojos grandes y negros, diría: His eyes, si es varón, are big and black. His eyes are big and black. ¿Notaste cómo se dice? Primero utilizamos el adjetivo posesivo correspondiente. Si es varón, his, y si es hembra, her. Luego la palabra ojos, eyes, his eyes, her eyes. A continuación utilizamos el verbo to be en su forma plural. Are, his eyes are, o her eyes are, y los adjetivos que lo definen. En este caso, big, grande, and black, negro. His eyes are big and black. ¿Cómo dirías entonces que sus ojos de ella son pequeños y marrones? Sería: her eyes are small and brown. Her eyes are small and brown. Sus ojos son pequeños y marrones. Her eyes are small and brown. Ahora aprendamos a describir el cabello. Cabello en inglés se dice hair. Hair. Y se escribe H-A-I-R. Hair. Repite después de mí. Hair. Hair. Carlen, y te sigo recomendando apoyarte con el cuadernillo. Y lo que no comprendas bien, pedir ayuda de tu maestra o de tus familiares. Me despido deseándote un excelente, extraordinario y fantástico resto del día. ¡Hasta mañana!